Evangelio de Lucas, capítulo 22, comentario de William MacDonald. El complot para matar a Jesús, versículos 1 al 2. Versículo 1 dice: Capítulo 22. El complot para matar a Jesús. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura designa aquí el periodo que comienza con la Pascua y que se extiende durante 7 días más, durante los que no se comía ningún pan leudado. La Pascua se celebraba el día 14 del mes de Nisan, el primer mes del año judío. Los 7 días desde el 15º del mes hasta el 21º se conocían como la fiesta de los panes sin levadura, pero en el versículo 1 este nombre incluye toda la fiesta. Si Lucas hubiese estado escribiendo para judíos, no habría tenido necesidad de mencionar la conexión entre la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua. Versículo 2 dice: Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Los principales sacerdotes y los escribas estaban intrigando sin cesar cómo podrían acabar con el Señor Jesús, pero se daban cuenta de que habían de hacerlo sin causar tumulto, porque temían al pueblo y sabían que muchos seguían estimando en mucho a Jesús. La perfidia de Judas, versículos 3 al 6. Versículo 3 dice: Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, uno de los 12 discípulos. En Juan 13:27 dice: Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Se dice que esta acción tuvo lugar después que Jesús le diese el bocado de pan durante la comida de la Pascua. Concluimos bien que esto tuvo lugar en etapas sucesivas, o que Lucas está enfatizando el hecho más que el momento exacto en que tuvo lugar. Versículos 4 al 6 dice: Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. En cualquier caso, Judas hizo un arreglo con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, esto es, los oficiales de la guardia del templo. Había trazado un cuidadoso plan mediante el que podría entregárselo sin causar un levantamiento popular. Este plan resultó enteramente aceptable y convinieron en darle dinero, 30 piezas de plata, como sabemos por otros pasajes, de modo que Judas salió para preparar los detalles de su pérfido plan. Preparativos para la Pascua, versículos 7 al 13. Versículo 7 dice: Institución de la Cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Hay problemas concretos en relación con los varios periodos de tiempo mencionados en estos versículos. El día de los panes sin levadura sería normalmente considerado como el 13 de Nisan, cuando se había de eliminar toda la levadura de los hogares judíos, pero aquí dice que era el día en el que se debía sacrificar el cordero de la Pascua, y esto lo haría el 14 de Nisan. Leon Morris, junto con otros académicos, sugieren que se empleaban 2 calendarios para la Pascua, uno oficial y otro seguido por Jesús y otros. Creemos que los acontecimientos del último jueves comienzan aquí y prosiguen hasta el versículo 53. Versículos 8 al 10 dice: Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare.
El Señor envió a Pedro y a Juan a Jerusalén para que hiciesen los preparativos para celebrar la comida de la Pascua. En las instrucciones que les dio hizo patente su perfecto conocimiento de todas las cosas. Cuando llegasen a la ciudad les saldría al encuentro un hombre con un cántaro de agua. Esto era algo insólito en una ciudad oriental. Por lo general eran las mujeres las que llevaban los cántaros de agua. Este hombre es aquí una buena imagen del Espíritu Santo que conduce buscando almas al lugar de la comunión con el Señor. Versículos 11 al 13 dice: Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. El Señor no solo sabía anticipadamente la situación y camino de este hombre, sino que conocía también que cierto padre de familia estaría dispuesto a poner su gran aposento alto, amueblado, a disposición suya y de sus discípulos. Quizá este hombre conocía al Señor y había puesto ya su persona y bienes a disposición de él. Hay diferencia entre el aposento para albergue de huéspedes del versículo 11, que pidieron los discípulos, y el gran aposento alto ya dispuesto, amueblado. El generoso anfitrión les proveyó de una mejor estancia que la que esperaban los discípulos. Cuando Jesús nació en Belén, no hubo lugar para él en el mesón. Griego kataluma. Aquí él dijo a los discípulos que pidiesen un aposento. Griego kataluma, esto es un albergue para huéspedes, pero recibieron algo mejor, un gran aposento alto amueblado. Todo sucedió como él lo había predicho y los discípulos prepararon la Pascua. La última Pascua, versículos 14 al 18. Versículo 14 dice: Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Durante siglos los judíos habían celebrado la fiesta de la Pascua, que conmemoraba su gloriosa liberación de Egipto y de la muerte por medio de la sangre del Cordero sin tacha. Cuán vívidamente debió esto haberse presentado a la mente del Salvador cuando se sentó a la mesa con sus apóstoles para celebrar la fiesta por última vez. Él era el verdadero Cordero Pascual, cuya sangre iba a ser pronto derramada para la salvación de todos los que confiesen en él. Versículos 15 al 16 dice: Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esta Pascua en particular tenía para él un sentido inenarrable y había deseado con anhelo comerla antes de padecer. No iba él a celebrarla otra vez hasta que volviese a la tierra y estableciese su glorioso reino. La construcción «cuánto he deseado» del griego «con deseo he deseado» comunica el sentido de un anhelo ardiente, apasionado. Estas palabras reveladoras invitan a los creyentes de cada edad y lugar a considerar cuán apasionadamente anhela Jesús la comunión con nosotros a su mesa. Versículos 17 al 18 dicen: Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Cuando hubo tomado la copa de vino que formaba parte del ritual de la Pascua, dio gracias por ella y la pasó a los discípulos, recordándoles otra vez que no bebería ya más del fruto de la vid hasta que viniera el reino milenial. La descripción de la comida de la Pascua termina con el versículo 18. La primera cena del Señor, versículos 19 al 23. Versículos 19 al 20 dice: Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí.
De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La última Pascua fue inmediatamente seguida por la Cena del Señor. El Señor Jesús instituyó este sagrado memorial para que sus seguidores a lo largo de los siglos le recordaran así en su muerte. Primero de todo les dio pan, símbolo de su cuerpo que pronto iba a ser dado por ellos. Luego la copa hablaba elocuentemente de su preciosa sangre que iba a ser derramada en la cruz del Calvario. Se refirió a ella como la copa del nuevo pacto en su sangre, que fue derramada por los suyos. Esto significa que el nuevo pacto que había hecho primariamente con la nación de Israel fue ratificado con su sangre. El pleno cumplimiento del nuevo pacto tendrá lugar durante el reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, pero como creyentes nosotros entramos en sus beneficios en el tiempo presente. No es preciso insistir en que el pan y el vino son tipos o representación de su cuerpo y sangre. Su cuerpo no había sido todavía entregado, ni había sido aún derramada su sangre. Por ello es absurdo sugerir que los símbolos fuesen cambiados milagrosamente a las realidades. Al pueblo judío le estaba prohibido comer sangre, y los discípulos sabían, por tanto, que él no se estaba refiriendo a sangre literal, sino a aquello que tipificaba su sangre. Versículo 21 dice: Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Parece evidente que Judas estuvo realmente presente en la última cena. Sin embargo, en Juan 13 se ve con igual claridad que el traidor abandonó el lugar después que Jesús le diese el bocado mojado en la salsa del plato. Por cuanto esto tuvo lugar antes de la institución de la Cena del Señor, muchos creen que Judas no estaba realmente presente cuando se pasaron el pan y el vino. El versículo 22 dice: A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Los padecimientos y muerte de Jesús eran algo que estaba determinado, pero Judas le traicionó con el pleno consentimiento de su propia voluntad. Por esta causa dijo Jesús: ay de aquel hombre por quien es entregado. Aunque Judas era uno de los 12, no era un verdadero creyente. Versículo 23 revela algo de la sorpresa y desconfianza propia de los discípulos. No sabían quién de ellos sería culpable de un acto tan vil. Versículo 23 dice: Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. La verdadera grandeza está en servir. Versículo 24 al 30. Versículos 24 y 25 dicen: La grandeza en el servicio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Es una terrible denuncia contra el corazón humano que inmediatamente después de la Cena del Señor los discípulos discutiesen entre ellos acerca de quién de ellos era el mayor. El Señor Jesús les recordó que en su economía la grandeza era lo totalmente opuesto a la idea del hombre. Los reyes que reinaban sobre las naciones eran comúnmente considerados como grandes personas, de hecho eran llamados bienhechores, pero se trataba de un mero título. En realidad eran crueles tiranos. Tenían el nombre de lo bueno, pero sin rasgos personales para concordar con ellos. El versículo 27 dice: Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. En la estima de los hombres era mayor ser invitado a una comida que servirla, pero el Señor Jesús vino como siervo de los hombres, y todos los que quisieran o quisiesen seguirle deberían imitarle en esto.
Versículos 28 al 30 dice: Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Fue una muestra de bondad de parte del Señor encomiar a los discípulos por haber permanecido con Él en sus pruebas. Acababan de pelearse entre sí. Muy pronto todos lo abandonarían y huirían. Y sin embargo Él sabía que en sus corazones le amaban y que habían soportado oprobio por causa de su nombre. Su recompensa sería que se sentarían en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Cuando Cristo vuelva a sentarse en el trono de David y reine sobre la tierra, con tanta certidumbre como el Padre había prometido este reino a Cristo, así de seguro reinarían con Él sobre el Israel renovado. Versículos 31 al 34. Ahora viene el último en una serie de 3 tenebrosos capítulos de la historia de la infidelidad humana. El primero fue la perfidia de Judas, el segundo fue la egoísta ambición de los discípulos. Ahora tenemos la cobardía de Pedro. Versículos 31 al 32 dice: Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La repetición Simón, Simón habla del amor y de la ternura en el corazón de Cristo para con su vacilante discípulo. Satanás había pedido tener a todos los discípulos en su poder para sacudirlos como trigo, y Jesús se dirigió a Pedro como representante de todos ellos, pero el Señor había rogado por Simón que su fe no se eclipsara. Yo he rogado por ti, son unas palabras de un valor incalculable. Después de haber vuelto a Él debería fortalecer a sus hermanos. Este volver no se refiere a la salvación, sino a la restauración de una caída. Versículo 33 al 34 dice: Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Con una autoconfianza fuera de lugar, Pedro expresó su disposición a acompañar a Jesús a la cárcel y a la muerte, pero tuvo que oír que antes que hubiese amanecido plenamente, habría negado 3 veces que siquiera conocía al Señor. En Marcos 14:30 se cita al Señor diciendo que antes de que el gallo cantase 2 veces, Pedro le negaría 3 veces. Marcos 14:30. Marcos 14:30 dice: Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Eso es lo que dice Marcos 14:30. Se cita al Señor diciendo que antes de que el gallo cantase 2 veces, Pedro le negaría 3 veces. En Mateo 26:34 dice: Mateo 26:34, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y en Lucas capítulo 22, versículo 34, dice: y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y Juan capítulo 13, versículo 38,
Dice, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El Señor dice que antes que cantase el gallo, Pedro le negaría 3 veces. Es desde luego difícil conciliar esta aparente contradicción. Es posible que hubiese más de un canto de gallo, uno durante la noche y otro al amanecer. También se debería observar que el registro del Evangelio registra al menos 6 tipos diferentes negaciones de Pedro. Él negó a Cristo ante una muchacha, como dice en Mateo 26, 69, que dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y el 70 dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y Marcos capítulo 14, 66 al 68 dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo. Número 2. Otra muchacha. Mateo 26, versículos 71 y 72. Dice, saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Número 3. La muchedumbre que estaba alrededor. Mateo 26, 73 y 74 dice. Mateo 26, 73 y 74. Bueno, Mateo 26, 73 y 74 dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Marcos capítulo 14, versículo 70 y 71 dice, pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Número 4. Un hombre, Lucas 22, 58. ¿Qué dice? Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Otro hombre, número 5, otro hombre, Lucas 22, 59 y 60, que dice, como una hora después otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Número 6. Un siervo del sumo sacerdote. Juan 18, 26 y 27. Juan 18, 26 y 27 dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Bien, entonces, número 6, un siervo del sumo sacerdote, Juan 18, 26 y 27.
Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: «¿No te vi yo en el huerto con él?». Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Por sus palabras, este hombre es probablemente diferente de los otros. ¿No te vi yo en el huerto con él? Versículo 26. Nuevas órdenes de marcha. Versículos 35 al 38. Versículo 35 dice: bolsa, alforja y espada. Y a ellos dijo: Cuando os envíes sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Con anterioridad en su ministerio, el Señor había enviado a sus discípulos sin bolsa, sin alforja y sin calzado. Lo mínimo, lo más esencial, iba a ser suficiente para ellos, y así había resultado. Tuvieron que confesar que nada les había faltado. Versículo 36 dice: Y les dijo: Pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Pero ahora estaba a punto de dejarlos y ellos iban a entrar en una nueva fase del servicio. Iban a quedar expuestos a la pobreza, al hambre y al peligro, y les sería necesario hacer provisión para sus necesidades presentes. Ahora deberían tomar bolsa, alforja o saco de alimentos, y si carecían de una espada, habría de vender el manto y comprar una. ¿Qué quería decir cuando les dijo que comprasen una espada? Parece claro que no puede haber querido decir que tendrían que utilizar la espada como instrumento ofensivo contra otras personas. Esto habría sido una violación de su enseñanza en pasajes como: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían», como dice en Juan capítulo 18, versículo 36. ¿Qué dice? Juan 18, 36 dice: respondió Jesús: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Todos los que empuñen a espada perecerán», como dice en Mateo capítulo 26, versículo 52, que dice: Entonces Jesús les dijo, «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. Amad a vuestros enemigos». Mateo 5, 44. Mateo 5, 44 dice: «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra», como dice en Mateo capítulo 5, versículo 39. Véase también 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, que dice: «Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas». Entonces, ¿a qué se refería Jesús por la espada? Número 1. Algunos sugieren que se estaba refiriendo a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como dice en Efesios capítulo 6, versículo 17. «Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». Esto es posible, pero entonces debería espiritualizarse la bolsa, la alforja y el vestido. Número 2. Williams dice que la espada se refiere a la protección de un gobierno ordenado, observando que en Romanos 13:4 hace referencia al poder del magistrado. Romanos 13:4 dice: «Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo». Número 3. Lange dice que la espada es para defensa contra enemigos humanos, pero no para ataque. Pero Mateo 5:39 parece eliminar el uso de la espada, incluso para propósitos defensivos. Mateo 5:39 dice: «Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra». Número 4. Algunos creen que la espada era para defensa solo contra animales feroces
Esto es una posibilidad. Versículo 37 dice: Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. El versículo 37 explica por qué era ahora necesario que los discípulos tomasen dinero, bolsa de comida y espada. El Señor había estado hasta ahora con ellos, proveyendo a sus necesidades temporales. Pronto se apartaría de ellos, en conformidad a la profecía de Isaías 53:12, que dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para evitar. No, ese no es el versículo. Es Isaías 53:12, que dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53:12. Las cosas que concernían a él tenían cumplimiento, esto es, su vida y ministerio terrenales llegarían a su fin al quedar él contado con los inicuos. Versículo 38 dice: Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Los discípulos no comprendieron en absoluto al Señor. Sacaron 2 espadas, implicando que sería insuficiente defensa para los problemas que surgiesen por delante. Jesús concluyó la conversación diciendo: basta. Aparentemente, lo que ellos comprendieron era que podrían frustrar el intento de sus enemigos blandiendo las espadas, nada más lejos de su pensamiento. Fin de la primera parte de Lucas capítulo 22, versículos 1 al 38. Comentario de William MacDonald.